Primero voy a hacer una pequeña introducción al trabajo. La periodización de la historia de América del Norte es compleja debido a la gran diversidad cultural, política y educativa que tenemos en esta región, ya que cada país prioriza los aspectos específicos que le interesan. Por ejemplo, Estados Unidos le da más importancia a la revolución y al ascenso como potencia. Canadá se centra más en la colonización franco-inglesa y México hace hincapié en las civilizaciones prehispánicas y en la independencia, por lo que sus narrativas reflejan sus intereses ideológicos y dificultan el consenso historiográfico. Como objetivo general de este trabajo tenemos comprender el desarrollo histórico de América del Norte, identificando las fuerzas políticas, sociales, económicas, culturales, y esto cómo ha moldeado la región y su impacto global. Y como objetivos específicos tendríamos reconocer los eventos y los periodos históricos en América del Norte, explorar su geografía y sus fronteras, analizar las figuras históricas, conectar el pasado con el presente y promover un pensamiento crítico acerca de la historia. Con respecto a la ubicación geográfica y la delimitación de esta región, lo primero que tenemos que saber es que esta región está compuesta por 3 países: Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos es una república federal con 50 estados y un distrito federal, con capital en Washington DC. Este país es el tercer país más poblado del mundo y uno de los más diversos culturalmente. Además, su economía es la más grande a nivel mundial y este país se creó en el 1776 y se expandió a lo largo del siglo XIX. Canadá es una monarquía parlamentaria federal con 10 provincias y 3 territorios. Su capital es Ottawa y es el segundo país más extenso del mundo, pero tiene una densidad de población muy baja. Se independizó completamente del Reino Unido en 1982 y cuenta con una economía diversificada y tiene autosuficiencia energética. Además es miembro de organizaciones como el G7 y la ONU y destaca por su alta calidad de vida. Con respecto a México, México es una república federal de 32 estados, con capital en Ciudad de México. Es el país más poblado de habla hispana y tiene una rica diversidad cultural. Además fue cuna de civilizaciones como los mexicas o los mayas y tras pertenecer al virreinato de Nueva España logró su independencia en el 1821. Con respecto a las delimitaciones, Estados Unidos limita al norte con Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Pacífico. Y además tiene algunos territorios adicionales como son Alaska, que limita con Canadá al este y está separada de Rusia por el estrecho de Bering, Hawái, que es un archipiélago que encontramos en Oceanía, y Puerto Rico y el Caribe. Canadá limita al norte con el Océano Ártico, al sur con Estados Unidos, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Y además comparte frontera marítima con Groenlandia en la isla de Hans. Y por último, México limita al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y el Caribe y al oeste con el Pacífico. Y a diferencia de Canadá y Estados Unidos, México utiliza una clasificación histórica europea tradicional, de manera que los otros países adaptan su historiografía a contextos más nacionales. Continuamos con las características de las etapas históricas. Las etapas históricas que nosotros hemos clasificado son las que aparecen ahora mismo en la presentación y vamos a hablar un poco sobre la codificación de las mismas. Las etapas históricas de América del Norte empezaron a consolidarse desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX y esto coincide con el desarrollo de la historiografía moderna y con un creciente interés por los estudios y la organización de la historia de forma sistemática. Este proceso se ve influenciado por corrientes como puede ser el positivismo y además el consenso general también se pudo ver influenciado por la publicación de estudios referenciales, sobre todo relacionados con la historia y con las ciencias sociales. En cuanto al periodo precolombino, se caracteriza por un alto grado de diversidad cultural, además de un gran desarrollo de las civilizaciones indígenas. En México, los aztecas, mayas y zapotecas crearon ciudades-estado que tenían unas estructuras sociales bastante complejas y unas tecnologías y sistemas agrícolas avanzados para la época. Tenochtitlán fue uno de los centros urbanos más importantes.
Los pueblos indígenas variaban desde sociedades nómadas hasta civilizaciones más sedentarias, como pueden ser los iroqueses. La región tenía un amplio abanico de biodiversidad cultural y contaba con más de 300 idiomas y con economías basadas en la agricultura, la pesca y la caza. Este periodo dejó huella en las tecnologías agrícolas, por ejemplo el cultivo del maíz o los métodos de irrigación. En el periodo de contacto europeo comenzaría con la llegada de Cristóbal Colón a América, con la que se creó una era de contacto entre Europa y América, que terminaría pues en la conquista y la colonización. Los europeos introdujeron desde especies agrícolas y animales hasta enfermedades como podrían ser la viruela, y muchas poblaciones indígenas se vieron gravemente afectadas y reducidas. La llegada de Hernán Cortés a México marcó el inicio de la conquista azteca. Por su parte, Canadá fue conquistada por exploradores franceses como Jacques Cartier y buscaron nuevas rutas comerciales aliándose con las tribus. En cuanto a los británicos, se centraron en el este de Estados Unidos y buscaron asentamientos más permanentes. Este periodo sentaría las bases de lo que son los imperios coloniales del futuro y a través de la dominación económica y social. En cuanto al periodo de colonización europea, comenzará con la conquista de Tenochtitlán, mediante la cual se estableció el Virreinato de Nueva España, que se convertiría en el eje central de la economía española. En cuanto a Canadá, se colonizó por Francia y se estableció pues, como Nueva Francia. La economía se basaba en las pieles y en las alianzas con los indígenas. En cuanto a Estados Unidos, esta se dividía en 13 colonias británicas que se impusieron como un modelo en lo agrícola y lo comercial. Pero el territorio americano también fue testigo de algunas rivalidades entre las potencias coloniales. Un ejemplo de esto pues, puede ser la Guerra Franco-India. Este periodo se marcó pues, por las tensiones entre las colonias y por la instauración de sistemas de explotación como pueden ser la esclavitud y las encomiendas. Fue también muy importante por la imposición general del cristianismo y por la imposición también de los valores europeos. En cuanto al periodo de independencia y formación nacional, comenzaría con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que supuso la consolidación de Estados Unidos como una república que se basaba en la democracia representativa y el federalismo. Esto sería proseguido con una expansión hacia el oeste y una adquisición de nuevos territorios como podría ser Luisiana. En cuanto a México, se consiguió la independencia de España en 1863 con el Tratado de Santa María de Calatrava, aunque previamente pues, tuvieron que librarse de una serie de guerras. Además, también se marcó por conflictos con Estados Unidos que conllevaron pérdidas territoriales y tensiones que siguen perdurando. En Canadá se consigue una transición pacífica hacia la autonomía mediante la Confederación Canadiense de 1867. Además, se seguían manteniendo lazos diplomáticos con Reino Unido. Proseguimos con el periodo de expansión que viene marcado por la finalización de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, con la que se abolió la esclavitud y se consolida el poder federal. En México, la Revolución Mexicana fue un punto muy importante en el que se transforma la estructura agraria y la política, y la promulgación de su constitución sería la base para la creación de una red de derechos laborales. En cuanto a Canadá, se comienza a fortalecer políticamente y crea un sentimiento de identidad como nación dentro del propio Imperio Británico. Además, amplía sus provincias y su autonomía y su reconocimiento internacional mejoró por su participación en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El periodo contemporáneo empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial y se marca el comienzo de este periodo dejando su huella en los territorios norteamericanos. Estados Unidos se consolidó como primera potencia mundial, como líder en tecnología, economía y política internacionalmente. México tuvo una época de crecimiento que se conoce como el milagro mexicano, en parte por la aplicación del desarrollo estabilizador, aunque también tuvo que lidiar con el narcotráfico y la desigualdad. Canadá reforzó su multiculturalismo y se consolidó como líder en diplomacia global. El sistema de salud universal y sus políticas ambientales fueron un factor que lo distinguiría como un modelo de desarrollo sostenible. Acontecimientos históricos. Periodo precolombino hasta 1492.
La construcción de grandes civilizaciones mesoamericanas. Las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, mexicas y zapotecas, desarrollaron culturas sofisticadas con grandes avances en astronomía, arquitectura, matemáticas y escritura, que tuvieron un impacto significativo en la historia de América Central y parte de América del Norte. Formación de los pueblos nativos norteamericanos. Esta formación de pueblos como los habitantes de las grandes llanuras, los iroqueses en el noroeste y los anasazi en el suroeste, muestran la diversidad cultural y las sofisticadas estructuras sociales que existían en América del Norte antes del contacto con los europeos. La cultura misipiana, del 800 al 1600. Esta cultura construyó ciudades como Cahokia, un centro urbano que muestra la justificación de las civilizaciones indígenas en América del Norte. Periodo de contacto europeo, de 1492 a 1521. Primer viaje de Cristóbal Colón, en 1492. Marcó el inicio de la interacción sostenida entre Europa y América, transformando ambos continentes en términos culturales, económicos y políticos. La llegada de Juan Ponce de León a Florida, en 1513. Esta llegada marcó el primer contacto documentado de los europeos con los que hoy es Estados Unidos, iniciando la exploración eventual y colonización española en la región suroeste de América del Norte. Conquista de Tenochtitlán, en 1521, simboliza el colapso del imperio azteca y el establecimiento del dominio español en Mesoamérica, marcando un punto de inflexión en la historia del continente. Periodo de colonización europea, de 1521 a 1775. Establecimiento del Virreinato de Nueva España en 1535. Permitió a España administrar vastos territorios en América, influyendo en la organización política, económica y cultural de la región del país. Fundación de Jamestown en 1607, primer asentamiento inglés exitoso en Norteamérica. La masacre de Plymouth en 1675, que ocurrió durante la Guerra del Rey Felipe, marcó un punto crítico en las tensiones entre los colonos ingleses y las tribus nativas de Nueva Inglaterra. Periodo de independencia y formación nacional, de 1775 a 1867. La Guerra de Independencia de Estados Unidos, de 1775 a 1783. Representó el primer movimiento exitoso de independencia en América, estableciendo un modelo de lucha anticolonial. La Constitución de Estados Unidos, en 1787. Fue un acontecimiento fundamental en la creación del sistema político del país. Unificación de Canadá en 1867. Estableció la Confederación Canadiense, sentando las bases de Canadá moderno como una nación autónoma dentro del Imperio Británico. Periodo de expansión, en 1865 a 1945. La Guerra Civil de Estados Unidos, de 1861 a 1865. Fue un conflicto crucial para la preservación de la Unión, la abolición de la esclavitud y la redefinición de los principios de libertad y igualdad en el país. La construcción del ferrocarril transcontinental en 1869. Fue un acontecimiento clave en la expansión territorial de Estados Unidos, abriendo un camino para la integración económica y social entre el este y el oeste del país. La Gran Depresión en 1929 a 1939. Fue una de las crisis económicas más graves de la historia moderna que no solo afectó a Estados Unidos, sino que también tuvo repercusiones a nivel mundial. Periodo contemporáneo, de 1945 hasta el presente. La Guerra Fría, en 1947 a 1991. Fue un conflicto ideológico y geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que definió las relaciones internacionales durante casi medio siglo. El movimiento por los derechos civiles, de 1950 a 1960. El movimiento por los derechos civiles fue para la obtención de la igualdad racial y los derechos civiles en los Estados Unidos, especialmente para los afroamericanos. El 11 de septiembre de 2001. Fueron unos eventos decisivos en la historia contemporánea de Estados Unidos y tuvieron un profundo impacto en las políticas internas y externas del país, iniciando la guerra contra el terror.
Nuestro primer personaje es Cristóbal Colón, el cual se estima que nació el día 31 de octubre de 1451 en la ciudad de Génova, la actual Italia. Su padre, Domenico Colombo, era un tejedor y comerciante de lana, y su madre, Susana Fontanarosa, provenía de una familia también dedicada al comercio. Aunque Colón no recibió una formación universitaria formal, sí que adquirió conocimientos básicos en matemática, aritmética, cartografía, astronomía y navegación, a través de su experiencia práctica como marinero. Colón es famoso por haber liderado la expedición que llegó al continente americano el día 12 de octubre de 1492 bajo el patrocinio de los Reyes Católicos. Uno de los datos más curiosos que he encontrado es que Colón en el primer viaje de la expedición que hicieron prometió a su acompañante que el que primero avistara tierra firme pues se le iba a ser recompensado. Sin embargo, pues no fue así. Y finalmente murió el día 20 de mayo de 1506 en la ciudad española de Valladolid a los 54 años. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el condado de Westmoreland, en la colonia británica de Virginia, lo que actualmente es Estados Unidos. Provenía de una familia acomodada de propietarios de plantaciones. Sin embargo, pues no recibió una educación formal universitaria, pero sí que aprendió matemáticas, agrimensura y estudios clásicos a través de tutores privados. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Washington lideró el ejército continental contra las fuerzas británicas, logrando victorias decisivas como la batalla de Yorktown. Fue elegido como el primer presidente en 1789 y sirvió 2 mandatos. Sentó las bases del gobierno federal, promovió la Constitución y evitó la polarización política extrema. Finalmente murió el día 14 de diciembre de 1799 en Virginia también a los 67 años, y su muerte fue causada por una infección en la garganta. Pasamos con Thomas Jefferson, el cual nació el 13 de abril de 1743 en la plantación Shadwell, en Virginia, en una familia acomodada y de la cual heredó varias propiedades y esclavos. Recibió una educación clásica, asistió al College of William and Mary en Williamsburg, donde estudió filosofía, matemáticas y ciencias, y también se formó como abogado. Fue el principal autor del documento que proclamó la independencia de las 13 colonias de Gran Bretaña y estableció los principios de igualdad y derechos naturales. Jefferson tenía una pasión muy grande por la arquitectura y diseñó su hogar en Monticello, una obra maestra del estilo neoclásico. Finalmente, murió el día 4 de julio de 1826 en Monticello, Virginia, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de la Independencia. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, en la colonia de Massachusetts. Fue el 15º de 17 hermanos y creció en una familia humilde pero trabajadora, lo que marcó su carácter autodidacta y emprendedor. Franklin solo asistió a la escuela formal hasta los 10 años, debido a las limitaciones económicas que existían en su familia. Sin embargo, fue un válido lector autodidacta, lo que le permitió adquirir conocimientos avanzados en diversas áreas como era filosofía, ciencia, política y literatura. Franklin fundó la primera biblioteca pública de Estados Unidos, el primer cuerpo de bomberos voluntarios y ayudó a crear la Universidad de Pensilvania. Fue embajador en Francia durante la Revolución Americana, donde aseguró el apoyo militar y financiero francés, que fueron claves para la victoria. Benjamin Franklin fue el único padre fundador que firmó los 4 documentos clave para la creación de los Estados Unidos. Estos eran la Declaración de la Independencia, el Tratado de París, los artículos de confederación y la Constitución. Y finalmente, Benjamin Franklin murió el 17 de abril de 1790 en Filadelfia, Pensilvania, a los 84 años. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de palos en Hodgenville, en el estado de Kentucky. Fue el segundo hijo de Thomas Lincoln, que era un granjero y carpintero, y de Nancy Hans Lincoln. Abraham Lincoln tuvo una educación formal limitada, asistiendo a la escuela intermitentemente durante menos de un año. Sin embargo, era un autodidacta apasionado que leía vorazmente todo lo que podía conseguir, incluidos libros de derecho, historia, literatura, etc. Y se formó como un abogado mediante el estudio independiente y logró ser admitido en el Colegio de Abogados de Illinois en 1836.
Fue elegido en un momento crítico para la nación, liderando el país durante la Guerra Civil Americana, convirtiéndose en el 16º presidente de los Estados Unidos y tomó decisiones tan importantes como declarar libres a los esclavos en los estados rebeldes, marcando un punto de inflexión en la guerra y en la historia de los derechos civiles. Abraham Lincoln murió el día 15 de abril de 1865 a 56 años, tras ser asesinado por John Wilkes Booth, que era un actor y simpatizante confederado. Harriet Tubman nació alrededor de marzo de 1822, ya que la fecha exacta es desconocida, en Dorchester County, Maryland, Estados Unidos. Era hija de Harriet Reed Green, que era una cocinera esclavizada, y Ben Ross, que era un leñador también esclavizado. Harriet fue la quinta de 9 hijos en una familia que estaba separada por la esclavitud. Ella no recibió educación formal debido a su condición esclavizada, pero sin embargo sí que recibió habilidades prácticas mientras trabajaba en los campos y en los hogares de los terratenientes. A lo largo de su vida desarrolló una gran inteligencia táctica, conocimiento de supervivencia y habilidades de liderazgo. Harriet Tubman ayudó a liberar a cientos de personas esclavizadas a través de una red secreta de rutas y refugios. Ella escapó de la esclavitud en Maryland hacia Pensilvania, que era un estado libre, y regresó al sur múltiples veces para rescatar a miembros de su familia y otras personas esclavizadas. Harriet finalmente murió el día 10 de marzo de 1913 en Auburn, Nueva York, a los 91 años. Tecumseh nació en marzo de 1768 en un pueblo shawnee llamado Ospiqua, cerca del actual Springfield, en el estado de Ohio, en lo que entonces era parte del territorio de los nativos americanos. No recibió ninguna educación formal, pero desde joven sí que fue entrenado en habilidades tradicionales para su pueblo, como eran la caza, la guerra y la diplomacia. También mostró un talento excepcional para el liderazgo, la oratoria y la estrategia militar, lo que lo llevó a convertirse en un líder respetado tanto por los nativos como para sus propios oponentes. Tecumseh trabajó incansablemente para unir a diversas tribus nativoamericanas desde el valle del río Ohio hasta el Mississippi, en una confederación panindígena con el objetivo de resistir la expansión de los colonos estadounidenses en sus tierras. Tecumseh, como ya he mencionado con anterioridad, era un orador carismático y persuasivo, capaz de ganarse el respeto incluso de sus enemigos. Y murió el día 5 de octubre de 1813 en la batalla del Tennessee, cerca del actual Chatham-Kent, en Ontario, Canadá. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. Creció en una familia prominente de origen irlandés y católico que era conocida por sus ambiciones políticas. Kennedy asistió a prestigiosas escuelas privadas e ingresó a la Universidad de Harvard, donde se graduó en 1940 con una tesis que se convirtió en su primer libro, Why England Slept. Kennedy también fue el 35º presidente de los Estados Unidos y el más joven en ser elegido. Su presidencia estuvo marcada por importantes acontecimientos de la Guerra Fría y avances en derechos civiles. John Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, a los 46 años. Fue tiroteado mientras viajaba en un coche descapotable durante una visita oficial. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. King fue un estudiante destacado y asistió a la Morehouse College, que fue una institución histórica para afroamericanos donde se graduó en sociología en 1948. Martin Luther King se convirtió en una figura clave en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos durante las décadas de 1950 y 1960, liderando campañas contra la segregación racial, la discriminación y la injusticia social. Lideró el boicot del autobús Montgomery, iniciado tras el arresto de Rosa Parks, que culminó con la desregulación del transporte público en Montgomery, Alabama. Fue el principal orador en esta histórica manifestación donde se pronunció su icónico discurso I Have a Dream, que era un llamado a la igualdad y a la libertad para todos. Recibió el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo no violento en la lucha por los derechos civiles,
convirtiéndose en la persona más joven en obtenerlo en ese momento. Finalmente, Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Lorraine Motel, en Memphis, Tennessee, por un disparo de rifle mientras apoyaba una huelga de trabajadores de saneamiento afroamericano. Neil Alden Armstrong nació el 5 de agosto de 1930 en Wacaponeta, Ohio, en Estados Unidos. Obtuvo su licencia de piloto a los 16 años, antes incluso de aprender a conducir, y más tarde estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue, gracias a una beca otorgada por la Marina de los Estados Unidos. Después de servir en la Guerra de Corea como piloto de combate, completó su licenciatura en 1955 y posteriormente obtuvo una maestría en ingeniería aeroespacial en la Universidad del Sur de California. Neil Armstrong llevó consigo pedazos del avión de Wright Flyer, que fue el primer avión que voló con éxito, a la Luna en honor a los pioneros de la aviación. Esto simbolizó el progreso de la humanidad desde los primeros vuelos hasta la exploración espacial. Neil Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012 a los 82 años en Cincinnati, Ohio, debido a complicaciones tras una cirugía de corazón. Bueno, y el siguiente apartado se trata de la comparación con Europa, que nos vamos a basar un poco en la etapa histórica de la que mis compañeras han hablado previamente. Es por ello que en la primera etapa, en el periodo precolombino, que va desde hasta 1492, podemos destacar que las poblaciones indígenas como los aztecas, los mayas o los iroqueses destacaban por la diversidad cultural y social de las propias civilizaciones, su avance en economía, en agricultura y en sus técnicas, como el cultivo de raíz y los sistemas de riego. Por otro lado, en Europa se estaba dando una evolución de los cazadores-recolectores, sociedades agrícolas, con una estructura política algo más rígida y menos heterogeneidad que en América. En el segundo periodo, el de contacto europeo, que va desde 1492 a 1519, América destaca por la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y de otros exploradores, y se introducen nuevas técnicas agrícolas y especies de animales, y también los europeos trajeron con ellos enfermedades que afectaron mucho a la población indígena. Mientras tanto, en Europa durante este periodo de tiempo se consolidaron las potencias marítimas que son Francia, Portugal, Inglaterra y España. El tercer periodo, el periodo de colonización europea de 1521 a 1775, América del Norte destaca por el establecimiento del virreinato de Nueva España, luego Nueva Francia en Canadá y las 13 colonias británicas. Ya se empezó a propagar el cristianismo y el evangelismo, se explotaron los recursos de la civilización indígena y se estableció una jerarquización social. En Europa, mientras tanto, se estaba dando el movimiento renacentista, había distintas tensiones políticas internas entre los países, que dieron lugar también a la guerra de religión, y también estaban las competencias imperialistas entre las potencias europeas como Gran Bretaña y Rusia y España. En el periodo de independencia y formación nacional, que va desde 1775 a 1865, América del Norte ya comenzó a dividirse en Estados Unidos, México y Canadá. Estados Unidos se independizó en 1783 de Gran Bretaña, consolidando su democracia y federalismo, de la que muchas potencias se pasarían después. México consigue su independencia en 1821, acabando con muchos conflictos y pérdida de territorio, y Canadá vive la Confederación de 1867, en la que se estableció una monarquía constitucional. En Europa, mientras tanto, se estaba dando la Revolución Francesa y la Guerra Napoleónica, favoreciendo también al nacionalismo y a... En cuanto al periodo de expansión, pues en 1865 a 1945, América del Norte pasó por distintas etapas, entre ellas la expansión hacia el oeste, el desplazamiento de los indígenas y la consolidación como propia potencia mundial. Por otro lado, en México se dio la Revolución Mexicana, dando un vuelco a la idea social y política de ese momento de la sociedad. Y en Canadá, pues
crecieron las ideas de independentismo, de nacionalismo al participar en la guerra mundial. En Europa, mientras tanto, se dio la revolución industrial, la colonización de grandes territorios como África y Asia por Gran Bretaña y otros países. También hay que destacar la participación en las guerras mundiales. Alemania también se consolidó como potencia europea, al igual que la Unión Soviética. Y por último, el periodo contemporáneo, que va desde 1945 hasta el presente, podemos ver cómo en América del Norte, específicamente Estados Unidos, fue un elemento crucial en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Fría, dando lugar a la globalización económica, el desarrollo tecnológico y nuclear, entre otras cosas. México, por su parte, vivió el crecimiento económico, que lo llamaron como un milagro mexicano, pero la desigualdad social sigue existiendo. Y Canadá, por su parte, se enfocaba más en el multiculturalismo, la sostenibilidad, etc. Mientras tanto, en Europa se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial y de todas las consecuencias que esta tuvo. También se dio la reorganización de mediante distintas instituciones, como es la Unión Europea. Cabe destacar la separación de bloques durante la Guerra Fría, conocidas como la OTAN y la URSS. Y por último, a modo de conclusión, me gustaría destacar que es muy necesario saber la relevancia geográfica e histórica que América del Norte ha tenido a lo largo de toda su historia, también para entender por qué se han dividido en México, Estados Unidos y Canadá. Luego, el conocimiento de la etapa histórica es algo bastante imprescindible, que a lo largo de nuestra investigación hemos visto lo subjetivo que es, porque distintos manuales ofrecían distintas perspectivas. El impacto también de las relaciones internacionales con otros países, por ejemplo con Europa, con Japón, etc. También es muy relevante saber los distintos personajes claves que nos han hecho comprender las transformaciones sociales y políticas que se han dado en